Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el oficio más viejo del mundo. Vamos a hablar sobre las personas que venden cariño y sobre la relación que tiene esto con la literatura. Miren, estas novelas relacionadas con el mundo de las cariñosas y los cariñosos, pues al final amplían nuestra perspectiva de la realidad. Nos permite ver las distintas diversidades sociales que hay, rompe las ideas preconcebidas que tenemos acerca de este trabajo, porque en realidad sí lo es, y promueve el debate. Hay gente que estará a favor, hay gente que estará en contra, y sin duda nos permite analizar socialmente algunos fenómenos interesantísimos: la desigualdad, los derechos humanos, el amor, la pérdida y la identidad que hacemos aquí en la Tierra, una de las grandes preguntas. Y pues sí, en realidad detrás de todos estos grandes temas se ocultan muchos pues tópicos, digamos, interesantes relacionados con el tabú. Al final todos somos seres humanos, todos somos muy complejos, y la relación de estos personajes con sus clientes, con las comunidades, la manera en que se desarrollan, pues, son importantísimos. Y pues nada, les seleccioné 5 libros que son estos que están aquí, que creo que son muy, muy importantes. Y antes de que comencemos a hablar sobre novelas de cariñosos y cariñosas, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Esas 4 personas, si también le dan like, pues nos permite llegar a un montón de personas más y volver a YouTube un lugar más inteligente. Coménteme cuáles son sus novelas favoritas relacionadas con el mundo de las personas que venden cariño, si conoce alguna de estas, si les gustan, si les llaman la atención. Cualquier comentario es bien recibido. Recomiéndeme algún par de temas porque a mí también se me seca la cabeza. Y si quiere suscribirse al canal, lo único que hay que hacer es aplastar un botón ahí que dice suscribirse. Si le interesa unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción, y lo único que va a pasar es que los sábados al mediodía vamos a hablar de literatura. Ahora estamos hablando de Cuadernos de Hiroshima de Kensaburo Oe, un premio Nobel japonés que nos habla sobre los fenómenos de la bomba atómica. Pero bueno, vamos a empezar. Uno de mis libros favoritos, no solamente del tema, sino de toda la literatura, es esta cosita aquí, que se llama El lugar sin límites, de José Donoso. Esta novelita, porque verdaderamente es una novela muy pequeñita, creo que no rebasa ni las 150 páginas, y se alcanza a ver muy, muy pequeña y muy gruesa. Fue publicada en 1966 y básicamente nos habla de un pueblo chileno en donde hay una serie de personajes que viven en estos lugares en donde se vende cariño, y una de las personajes centrales se llama La Manuela, que es un hombre que ha cambiado de género. Básicamente es una novela ligada al mundo de la marginalidad, la muerte, el deseo y el poder. José Donoso, uno de los grandes escritores chilenos del boom, nos construye una realidad pueblerina chilena de una manera muy poética. Las máscaras de los personajes van cayendo poco a poco conforme van visitando estas casas y visitando estos personajes, y nos representan, por ejemplo, la relación entre la Manuela, la japonesa y la japonesita, una relación muy peculiar, pero que en realidad es algo que está muy bien desarrollada, muy bien ligada al mundo de lo emotivo, y tiene una versión en cine de Arturo Ripstein que es una verdadera joya. Y sin duda esta novela que José Donoso dedicó a Carlos Fuentes, en mi opinión, es una de las obras maestras, verdaderamente es una joya. Y vamos a seguir con el tono del boom, vamos a seguir hablando ahora sobre Mario Vargas Llosa, vamos a hablar sobre Pantaleón y las visitadoras, una novela también del boom, publicada en 1967, que básicamente nos habla sobre el poder, la sexualidad, la burocracia, y básicamente nos ubica en un lugar muy especial, en la Amazonía chilena, y básicamente es un señor que se llama Pantaleón, un militar que tiene que organizar un grupo de cariñosas para una serie de soldados. La sexualidad en el ejército, la violencia física, la manera en que enfocamos esa violencia, nos permite conocer a Pantaleón, a su familia, a sus relaciones, y nos permite ver cómo esta sexualidad que intenta mejorar la moral de los soldados, pues termina siendo, pues sí, una mezcla entre humor, crítica social, una joya de la escritura de Mario Vargas Llosa, que tiene que organizar un personaje que tiene que organizar básicamente pues una serie de cariñosas que van a trabajar para el ejército.
Es una imagen social. Básicamente hay un montón de versiones. Hay una versión en cine que es fantástica, una versión en teatro también increíble. Y sin duda la moral, la ética en el Perú de los años 60, en la Latinoamérica de esos tiempos, pues es verdaderamente importantísima y no podemos básicamente dejarla a un lado o... Ahí está, la pluma de Mario Vargas Llosa, una garantía. Nos vamos ahora con un clásico que a mí me fascina, que está aquí, que se llama Santa de Federico Gamboa. Es una novela pues, muy peculiar, que básicamente nos habla sobre Santa, un personaje que se tiene que unir al mundo de la venta de cariño. Básicamente es una novela que se ubica entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos permite ver la desigualdad social, la corrupción, la manera en que una joven campesina de un pueblo que se llama Chimalistac, que está por Miguel Ángel de Quevedo ahora y que pues, antes era un pueblo, pues termina saliendo de su pueblo, yéndose a la Ciudad de México, y sin duda es una de las grandes, grandes obras del realismo crudo. Yo creo que la pluma de Federico Gamboa no tiene pierde, y básicamente nos permite conocer los barrios viejos, bajos de la ciudad, nos permite conocer la violencia que se desarrolla en los mismos, y es una realidad sin idealizaciones, es directa, es explosiva, y nos permite reflexionar sobre la explotación, sobre la hipocresía, y tiene una serie de personajes complejos y contradictorios. La misma Santa, este personaje, pues resulta ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que eso le da muchísima pues, importancia, porque creo que la gran mayoría de los seres humanos somos así. La pérdida de la inocencia, la identidad, la violencia, la sociedad como un espacio hipócrita, nos permiten conocer esta Ciudad de México a veces extraña de finales del siglo XIX, principios del XX, esta sociedad porfiriana tan interesante y su manera en que se relacionaban con el mundo de la sexualidad. Es una obra naturalista muy influenciada por Émile Zola y ahí está. Nos vamos ahora con una joya que acabo de terminar de leer hace poquito, pero que a mí me fascinó. Creo que es de las mejores lecturas, la primer mejor lectura que he tenido del 2025, que es esto que está aquí, que se llama La reina Isabel cantaba rancheras, de Hernán Rivera Letelier. Es la primera obra de este escritor. Es una obra sobre la muerte de una cariñosa importantísima que se llama la reina Isabel, que vive básicamente en un pueblo salitrero del desierto de Acatama, y básicamente nos lleva a conocer pues sí, este mundo de las salitreras, este mundo de las casas de cariñosas que se desarrollaban ahí en la pampa chilena, y conocemos a los amigos, a las personas que viven en ese espacio, a las personas que terminan siendo los clientes de estas señoritas, y sin duda nos va uniendo pues sí, sentimentalmente, digamos, con estos personajes. Termina uno teniendo como cierta identidad, termina teniendo cierta, pues, cariño por estos personajes, y sin duda la dureza de la vida salitrera, porque al final, pues es lo verdaderamente interesante. O sea, la reina Isabel se vuelve un mero pretexto para conocer cómo era la vida en los mundos salitreros, cómo eran los mineros, y sin duda el trabajo que hace Hernán Rivera Letelier al recuperar parte del lenguaje coloquial es importantísima. Es una obra, como les digo, muy ligada al humor, pero también muy interesante el hecho de saber cómo los seres humanos encontramos la alegría o la manera de vivir con cierta alegría en los puntos más complicados. También es una visita por la historia de Chile, nos hablan sobre el golpe de Estado de Pinochet, nos hablan sobre el Cristo del Qui, nos hablan sobre la visita de la tirana a este pueblo en la mitad de la nada. Y ahí está, es una joya, sin duda vale muchísimo la pena conocerla, y es muy conmovedora, muy emblemática de esta nueva literatura chilena. Nos vamos ahora con una joya, ahora vamos a hablar de cariñosos y no de cariñosas. Vamos a hablar sobre El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, una obra importantísima que nos lleva de la mano para conocer la vida de Adonis García, un cariñoso de los años 70, que nos relata de una manera cruda esta Ciudad de México ligada a la violencia, a la discriminación, a la homofobia, y sin duda es una novela que nos permite hacer una crítica de la sociedad mexicana. Los prejuicios, la hipocresía, la violencia desarrollada a partir de la discriminación nos llevan a una gran, gran novela.
la hostilidad de la Ciudad de México, el mundo de la noche, los barrios. Creo que se describe muy bien el mundo del barrio de la colonia Roma, de la zona rosa, y sin duda es una joya importantísima de la literatura mexicana. Identidad, sexualidad, que implica ser uno mismo en una ciudad de millones de personas. El contexto histórico de la Ciudad de México es importantísima en esta novela, cómo era la Ciudad de México en los años 70 y sus cambios. Pero bueno, ahí está. Les dejé 5 novelas hablando de cariñosos y cariñosas. Me gustaría que me regalaran un like, eso es importantísimo, me sirve un montón, se los voy a agradecer. Coménteme cuál de estos 5 libros les llamaron la atención, cuál de estos 5 libros ya conocía o va a leer o le gustaría leer. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos a nada de llegar a 4,000 personas, creo que nos faltan como 30. Y me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos los sábados. Simplemente tiene que aplastar unirse. Después de eso tiene que tomar la segunda opción, que hice 2 tazas de café, y todos los sábados al mediodía vamos a hablar sobre libros. Pero bueno, si no es por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.